Hola, bienvenida a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas, una universidad jamás será autónoma cuando tiene estudiantes que no la dejan ser libre. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita calcular el número de empleados que ganan entre los rangos de más a 300.000 y menor a 300.000, y entre 100.000 y menor a 300.000. Es decir, empleados que ganan más de 300.000, entre 100.000 y 300.000 y menos de 100.000. Planteamos la solución en un programa de 39 líneas. En la línea 5 vemos la instrucción numeral include y Austrian. Y Austrian es una librería que permite eh, eh, realizar operaciones de entrada y salida de datos. En la línea 6 vemos la instrucción numeral include conio.h. Conio.h es una librería que también permite realizar operaciones de entrada y salida de datos. Entonces, siempre que usted necesite mostrar información por consola, eso representa una salida de datos. Y siempre que usted necesite capturar información que el usuario ingrese, eso representa una entrada de datos. Luego, para usted realizar operaciones de entrada y salida de datos, va a incluir una de estas dos librerías. En la línea 7 vemos la instrucción en numeral include stdlib.h. stdlib.h es una librería que permite usar operaciones o el método de system para invocar así acciones al sistema. En este caso no hacemos uso de ninguna implementación de esta librería. Sin embargo, se incluye para que sepa entonces que existen más librerías y que se puede entonces consultar la implementación de cada una de ellas. En la línea 9 vemos la instrucción using namespace std. Con esta instrucción estamos indicando al compilador que vamos a usar el espacio de trabajo estándar de C++. Es decir, vamos a poder programar de manera más flexible. Pero si no incluimos esa instrucción, lo que ocurre es que tendremos que crear nuestro propio espacio de trabajo y en ese caso tendremos que ceñirnos a la programación estructurada de C++. Entre las líneas 11 y 39 vemos el main. El main es el método principal del programa. Recuerde que cuando un programa compila, lo que ocurre es que se incluye en la librería, se mira el espacio de trabajo y se busca el main, es decir, el inicio del programa. En la línea 13 vemos que se declaran 4 variables de tipo entero. Las variables código y C1, C2 y C3. Estas variables se inicializan a 0, ya que funcionarán como contadores. Recuerde que las variables de tipo entero solamente almacenarán datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 14 vemos la declaración de una variable de tipo flotante llamada salario. Las variables de tipo flotante solamente recibirán datos de punto flotante o decimales, pero no de tipo entero. En la línea 16 vemos la instrucción code y el mensaje entre comillas dobles favor ingresar el código del empleado. Recuerde que la instrucción code permite poner caracteres en la salida estándar. La salida estándar es la pantalla, entonces code significa variable por pantalla. Siempre que usted necesite mostrar información por consola, entonces va a usar instrucción code, luego los símbolos de menor y entre comillas dobles el mensaje a mostrar. En la línea 17 vemos la instrucción sin mayor código. Sin es una instrucción que permite leer caracteres en la entrada estándar. La entrada estándar es la pantalla, entonces sin significa variable por pantalla. Siempre que usted necesite capturar información que el usuario ingrese, entonces va a usar la instrucción sin mayor y a continuación el nombre de la variable que va a recibir la información, en este caso código. Como no hay una condición de finalización de lectura de datos, optamos entonces por decir que mientras el código sea diferente a 0, es decir, cuando se ingrese un código igual a 0, ahí se va a terminar de leer datos. Por eso entre las líneas 19 y 35 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo while. La condición es mientras el código sea diferente a 0, va a ingresar al ciclo. Dentro del ciclo, en la línea 21, imprimimos el mensaje de favor ingresar el salario del empleado. Y en la línea 22 capturamos esa información almacenándola en la variable salario.
Entre las líneas 24 y 25, no, entre las líneas 24 a 31 vemos una sentencia condicional anidada. Recuerde que las sentencias condicionales permiten tomar dos o más caminos alternativos en un programa. En este caso, línea 24, vemos la condicional: si el salario es mayor a 300.000, entonces en caso de ser cierto, línea 25, al contador 1 lo incrementa, es decir, el contador 1 le asigna lo que tiene el contador 1 más 1. Pero si no, entonces si el salario es mayor o igual a 100.000, línea 27, entonces en caso de ser cierto, línea 28, al contador 2 lo va a incrementar en 1. Contador le asigna contador 2 más 1. Y si no, entonces línea 31, al contador 3 le va a asignar contador 3 más 1. Entonces el contador 1 va a almacenar a aquellas personas que ganen más de 300.000, el contador 2 a aquellas personas que ganen entre 100.000 hacia adelante, hasta 299.000, es decir, menos de 300.000. Y si no, entonces aquellas personas que ganen menos de 100.000 lo va a almacenar el contador 3. Mire que las sentencias condicionales no tienen llaves ni de apertura ni de cierre. ¿Por qué? Porque cuando usted tiene una sentencia condicional con una sola línea de código, entonces en ese caso se puede ahorrar poner las llaves. Asimismo con los ciclos. En la línea 33 vemos el mensaje favor ingresar el código del empleado, y lo capturamos en la línea 34 almacenándolo en la variable código. Eso lo ponemos al final porque vamos a procesar nuevos datos. Al salir del ciclo, entonces en la línea 36 imprimimos el mensaje: salarios mayores a 300.000, contador 1, salarios entre 100.000 y 300.000, contador 2, y salarios menores a 100.000, el contador 3. Mire que el code permite también imprimir variables. Para separar las variables del texto usamos los símbolos de menor y el texto va entre comillas dobles. Se observa que entre el texto están los caracteres especiales de \n. \n lo que hace es un salto de línea, es decir, un enter, para mostrar la información más organizada. Por último, en la línea 38 vemos el método --get. Este método lo que hace es esperar un ingreso de carácter de teclado. Cuando el programa compile se va a poder visualizar la salida de datos, y a continuación se presionará una tecla para poder entonces cerrar la ventana de ejecución. Pero si no se incluye este método, lo que pasa es que el programa compilará bien, ejecutará normal, pero no podrá entonces visualizar los datos porque la ventana se cerrará automáticamente, ya que no hay una espera de ingreso de carácter. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un algoritmo que permita calcular el número de empleados entre un rango. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.